Hola, sean bienvenidos todos a este capítulo de nuestro podcast de Emocionales Anónimos. Hoy vamos a hablar de un tema que viven muchas personas, que es el duelo. Nos acompaña Saisa, que viene a compartir su experiencia, a abrirnos su historia y a la cual pues le agradecemos por estar aquí, con la esperanza de que lo que ella regale, comente como experiencia pueda servir a quienes hoy viven algo parecido. Bueno, la primera pregunta, Saisa, sería, primero que nada, gracias por estar aquí. ¿Podrías contarnos cómo fue para ti ese primer impacto de la pérdida y qué recuerdas de esos primeros momentos? Pues sí, mis primeros momentos de la pérdida fueron horrorosamente dolorosos. Yo sentí que me destrozaba por dentro totalmente, ¿no? Era como si dentro de mi cuerpo hubiera reventado una granada, una bomba, eh, y, y no podía resistir aquel dolor. Eso es lo que yo recuerdo de cuando me dieron la noticia, ¿no? El estómago se me unió con la garganta y se me encogió con la barriga. En aquel momento, el sentir tanto dolor me, me confundió totalmente, ¿no? Pensaba que estaba viviendo fuera de la realidad. Empecé a llamar a mi madre, a alguna amiga, a, a decir que cuando fuera a buscar a la niña, pues que por favor ya se lo diría yo. Mi amiga dijo, no, no, espérate que yo voy a casa, mi madre subió a mi casa. Eh, Era como si no estuviera sucediendo, ¿no? Como si mi mente quisiera decir, no, esto no está ocurriendo. Eh, es mentira, ¿no? Es como te lo estás inventando, como una sobreprotección para aquel dolor, ¿no? Que yo estaba sintiendo. Los siguientes días, la verdad es que lo vivía entre dormitar y, y recuerdo que cuando venía a mi casa familia, siempre ofrecía mucha comida. Yo siempre, venga, vamos a comer. Yo necesitaba, pues, necesitaba cubrirme, ¿no? Aquella sensación de ansiedad, de dolor, de pérdida, de injusticia con lo que había sucedido. eh, pues aquello me hacía como soportar más, ¿no? Aquella situación de angustia, de, de desesperación, la verdad. Yo sentía como un laberinto donde no encontraba ni la salida, ni... No encontraba nada. Yo me perdí ahí, yo me perdí ahí. Sabemos que el duelo tiene muchas etapas y que no siempre son lineales. ¿Tú puedes identificar haber atravesado etapas diferentes y de ser así, cómo las viviste en lo personal? Pues sí, la primera fase, pues como he dicho antes, ¿no? Fue salirme de la realidad. La negación, ¿no? Em, pues no querer ver lo que estaba sucediendo, em, lo que me quedaba para llevar adelante, las niñas, mi casa, mi vida laboral. Alejarme de la realidad. Y eso lo hacía pues dormitando muchas horas, a veces pues me daba mis caprichos, ¿no? Pues dándome algún atracón y bueno, pues
durmiendo. Era una manera de, pues eso, de no ver la realidad que tenía. Eso fue al principio, ¿no? En los primeros momentos. Después sentí rebeldía, la verdad. Yo sentí que, joder, te has tenido que suicidar para dejarme todo esto aquí. Las niñas, la casa, eh, trabajar, el, todo lo vi muy grande, ¿no? Para mí todo era una montaña, las responsabilidades se me venían encima, ¿no? La verdad, le sentí mucha rabia a él, la verdad. Después me sentí con mucho sentimiento de culpa, porque muchas veces mi hija, tenía dos hijas, una en edad de adolescente y otra con 9 años, y la que era adolescente estaba, estábamos desbordadas las tres, cada una de una manera, ¿no? Mm, pero con ella había muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos. Conflictos que yo no entendí en aquel momento, porque cada una lo estaba viviendo a su manera, ¿no? Pero yo sentía que ella indirectamente me culpaba, ¿no? Mm, y ahí sí que vi que mi familia estaba destrozada. Ahí sí que cada uno tiró por donde pudo, de una manera muy inconsciente, ¿no? Porque la verdad es que no había el soporte emocional, ni de un psicólogo, ni de un grupo. Yo sí que tenía un grupo de 12 pasos, ¿no? Al-Anon en aquellos momentos, pero en vez de unirme a él más, en vez de acercarme, lo que hice fue alejarme, porque yo pensaba que una vez que no tenía a mi marido, que tenía problemas con el alcohol, pues que yo ya no necesitaba el grupo, la verdad. Eh, y me alejé, me alejé. Y después, por último, quise, quise buscar una explicación de por qué él se había suicidado, ¿no? Yo necesitaba una respuesta. Mm, Sí que esa, esa respuesta la hallé a través del grupo, ¿no? Estuve claro que a él lo mató el alcohol, eh, y que tuvo en sus manos el poder trascender día a día su enfermedad, pero no pudo. Él siempre me decía que no podía, que era superior a él. Y, y la verdad sí que encontré esa respuesta en el grupo, mm, en el grupo que yo estaba por aquellos momentos, Al-Anon. Y aquello fue, para mí fue importante, ¿no? Mm, Obtener esa respuesta, porque si no hubiera vivido toda la vida con un sentimiento de culpa horroroso. Y, y esa parte la tuve cubierta, gracias al grupo, evidentemente. En ese tiempo tan intenso, ¿qué emociones predominaban en ti? ¿Hubo alguna emoción nueva o inesperada que apareció en ese proceso? Pues se instaló en mí una tristeza permanente, ¿no? Mm, Absolutamente permanente. Después el miedo para enfrentar una nueva vida, eh, miedo a las responsabilidades,
yo nunca me vi capacitada, ¿no? Eh, como para llevar una vida con mis dos hijas adelante, ser como la que sustentara, ¿no? Sustentara la familia. Nunca, nunca me vi. Mm. También sentía mucho resentimiento por mi marido, la verdad. Siempre lo sentí en el momento que vivía con él y lo sentí después, ¿no? Era muy injusto. Siempre sentí que todo lo que yo decía que me había hecho era injusto. Incluso el haberse quitado la vida. Eh, y sí que sentí nuevas emociones, pero muy, muy mezcladas. Sentía un miedo con una ansiedad y con un pánico. Ahí, en esos momentos, me dieron crisis de pánico, que son, yo he tenido crisis de ansiedad, pero eran más fuertes que las de ansiedad. Eh, y eso fue una novedad, ¿no? En ese proceso del duelo, la verdad. Mm, Era algo irresistible, um, algo que cuando se tradujo en la agorofobia, cuando yo me montaba en un autobús, en un metro, el hecho de ver gente, era como si todas esas personas se abalanzaran hacia mí y, y me, y me ahogase y me muriese, ¿no? Sí, era esa sensación, ¿no? Y entonces entraba en unos momentos horrorosos donde yo me tenía que ir al médico y me tenían que medicar para bajar esa fuerte intensidad de la ansiedad, ¿no? Dentro de todo lo vivido, ¿hubo un momento en que recuerdes como el más duro, como el más impactante que hayas transitado? Pues para mí el momento más duro, sinceramente, fue el momento de comunicarles a mis hijas la muerte de su padre. Lo recuerdo como el momento más duro de toda mi vida. Eh, Mi hija mayor entró en locura, entró en locura, decía que no, que por qué, y me preguntaba cómo, y bueno, yo en la medida de lo que supe, se lo expliqué. Bueno, ella conocía el historial de su padre había tenido dos intentos de suicidio en casa y bueno, aunque nunca lo quieres ni nunca lo esperas, no venía de nuevo y ella sabía lo que había pasado antes, ¿no? Entonces, bueno, fueron momentos donde lo que más quieres, que son tus hijos, no sabes cómo consolarles. No, no había consuelo para ella, no había consuelo. La pequeña, los psicólogos me aconsejaron que esperara más tiempo, ¿no? Y ella pues se montó una película, la verdad, de que su papá pues había bebido mucha cerveza y se había estrellado con el coche. Y yo le seguí esa historia, ¿no? Años después, pues le desvelé la verdad y también le sentó mal en aquel momento, ¿no? Siento que en ningún momento puedes asumir lo que en ese caso su padre hizo, ¿no? No lo quieres asumir, no. Te rebelas, te resistes, ¿no? Porque yo transité aquellos momentos, pues como pude o supe. Yo no estaba cerca de una fe, no estaba cerca, no, la verdad. Eh, Sentía mucho dolor, sentía mucha desesperación. Mm, Nunca sabía lo que era mejor o peor para mis hijas, nunca lo sabía. Yo hacía las cosas por impulsos, pero no, como no estaba
reforzada por el grupo, porque no me quedé al lado de mi grupo, pues nunca supe lo que fue mejor, lo iba haciendo como me salía. Lo transité pues muy mal, con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha pena. Y, y siempre pensé que hacía lo mejor que sabía con lo que tenía, ¿no? Con la sabiduría que tenía. Mm, La verdad es que sigo recordándolo como los peores momentos de mi vida. En situaciones tan difíciles, la fe, las creencias o la espiritualidad pueden sentirse como un apoyo o a veces como un desafío. ¿Cómo fue en tu caso? Pues yo nunca sentí la fe, la espiritualidad, nunca la sentí, la verdad. Yo nunca creí en nada ni en nadie, solamente creía en que la vida solamente me jugaba malas pasadas, que tenía muy mala suerte, que todo era muy injusto, pero seguían pasándome cosas malas. Eh, no sentí, yo sentí que era una mierda la vida, que no valía la pena, ¿no? Y que otra vez iba en contra de mí. Solo creí en mí, pero incluso en esos momentos ni en mí, ¿no? No tenía fuerzas. No existió nunca la fe, la verdad. Muchas veces el dolor emocional también impacta en el cuerpo. ¿Te pasó a ti? ¿Notaste cambios en tu salud o en tu vida cotidiana durante ese tiempo? Pues sí, totalmente. A mí me impactó, somaticé todo ese dolor. Yo recuerdo que cuando pasaron unos días y, y yo empecé pues a trabajar, a llevar a las niñas al colegio, bueno, pues a todo más normal. Cuando yo me sentaba a descansar, mm, empecé a notar mucho una sensación de dolor muy fuerte, ¿no? En mi cuerpo, me dolían todas, estaba como muy contracturada, muy... no podía casi moverme, ¿no? Dormía muy mal y cuando me despertaba estaba súper cansada, ¿no? Em, a veces dormitaba mucho, otras veces no dormía. Eso me influyó pues en que no podía soportar el trabajo, mis responsabilidades respecto a mis hijas. La verdad es que todo eh, era, era muy intenso para mi cuerpo, mi salud física no lo soportaba, ¿no? Yo llevaba siempre como una gran mochila, una losa detrás, donde yo tuviera que estar arrastrando, ¿no? Em, y bueno, pues tuve que ir al médico y me empezaron a hacer, pues, pues pruebas de todo tipo para averiguar de dónde venía esto. Y la verdad es que se me diagnosticó la fibromialgia, eh, pero vino a raíz del desenlace, de la enfermedad y del desenlace, ¿no? De la muerte. Ahí ahí salió mm, el diagnóstico de mi fibromialgia. Después de la pérdida, además del dolor, ¿tuviste que hacerte cargo de nuevas responsabilidades? Emocionalmente, ¿cómo fue para ti enfrentar esa realidad? Pues sí, yo tuve que asumir una nueva realidad. Ya estaba
estaba sola, ¿no? Ya mi marido ya no estaba físicamente, ya no ganaba un sueldo, aunque quedó una pensión compensatoria, o sea, compensatoria la de viudedad. Bueno, había unos ingresos, pero la figura como tal no existía, ¿no? Y para mí, supongo que por mi dependencia era importante, ¿no? Y, y en aquel momento, cuando yo me sentí sola ante la crianza de mis hijas, el trabajo mío, em, las obligaciones de casa, las responsabilidades de llevar las cuentas, de todo, ¿no? Aunque lo había hecho siempre, pero es igual, ¿no? No estaba ahí. Y para mí fue como un acto después de rebelión. Eh, pues la verdad, ¿no? Yo iba al grupo de Al-Anon antes de morir, ¿eh? Y en aquel momento dejé de ir, dije, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Yo no tengo ningún problema, porque ya mi problema murió. Y, o sea, me rebelé ante mi nueva situación y yo pensé que ahora necesitaba vivir para mí mi vida y como yo quería, ¿no? Y eso hice, ¿no? Pues sin grupo, pues llevarme yo las situaciones como a mí me venían en gana. En medio del duelo, ¿qué papel jugó el apoyo de otras personas? ¿Hubo momentos en que buscaste ayuda o lo contrario, te sentiste sola con tu dolor? Pues la verdad es que yo sí que busqué mm, ayuda. Mm, Fui a psicólogos, fui a psiquiatras, hice, hice terapias alternativas. Yo sí que buscaba, indagaba, sabía que había cosas que no se curaban en mí y busqué alternativas, pero la verdad es que no mejoré nunca. Yo, yo sí que eh, durante ese tiempo me sentía acompañada. Con quien mejor me sentía era con una amiga mía, que es muy tranquila, muy calmada, que te escucha muy bien. Mm, Era como la persona que me daba paz, no porque me diera la razón, porque cuando no, porque me escuchaba, porque me sentía entendida, era como mi refugio, ¿no? Sí que pienso que las personas nos necesitamos en determinados momentos de la vida, ¿no? La verdad es que realmente no, yo en aquellos momentos no supe curar mi dolor, no supe transitar mi duelo y, y por hoy pienso que es muy importante saber hacerlo. Con el paso del tiempo, ¿cómo fuiste encontrando caminos para sanar? Pues en el día de hoy yo en ese aspecto me siento sanada, siento que he trascendido ese proceso, que puedo hablar con tranquilidad, que puedo ver mm, el tiempo que estuve sin sanarlo y, y cómo he llegado, ¿no? a poder trascenderlo. Eh, la verdad es que el hecho de llegar al grupo y hablar de de cómo era mi relación con mi esposo, mm, de qué había quedado
en el tintero, dijéramos, por mi parte, a la hora de que él murió, las cosas que habían sucedido en nuestra vida, mm, poder hablar todo eso, verme reflejada en muchas experiencias con mis compañeros y compañeras, eh, escribir al respecto también. Bueno, todo un proceso que a mí me ha hecho trascender, ¿no? Eh, ese, ese duelo, ese dolor, ¿no? Que se deposita en la persona, eh, que no te deja avanzar, que lo sientes como una carga, eh, que siempre está ahí, que tienes como espinas clavadas, ¿no? Respecto a ese tema. Y a mí la verdad me gustaría, pues sí, lanzar un mensaje eh, a todas estas personas que están atravesando por este proceso. Primero decir que nunca es tarde porque yo llegué al grupo y hacía 15 años que había fallecido mi familiar y pienso que no había trascendido este tema. Nunca es tarde. Mm, y que es importante apoyarse en las demás personas que tienen la experiencia de haber, de que haya fallecido un familiar suyo. mm, y además muy diferentes, ¿no? Las experiencias, eh, cómo ha sido esa muerte, las circunstancias, qué persona era allegada a ti, eh, qué relación había entre esa persona y la persona que está sufriendo el duelo. Hay muchas, pienso que hay muchas variantes aquí, ¿no? Entonces, eh, de, hay tantas experiencias cuando te apoyas en un grupo de terapia que te puedes ver reflejado en alguna de ellas, ¿no? Si era tu hijo, si era tu pareja, si era tu madre, en qué circunstancias murió, cuál era cómo era la relación que tenías en el momento del fallecimiento, cómo había sido la relación anterior con esa persona. Eh, y yo pienso que que sirve apoyarse en el grupo y en las personas. eh, Va a ser importante para poder trascender mi historia, ¿no? Para poder hablar de ella, para poder curarla y sanarla por mí misma, aunque esa persona no esté. Y también saber cómo la voy a poder sanar, porque las experiencias de los compañeros y de las compañeras me explican, ¿no? Cómo voy a poder sanar yo esa, ese tránsito de duelo. Muchas gracias. Gracias, Aisa, por tu testimonio tan honesto y profundo. Hablar del duelo y de cómo superarlo es hablar también de esperanza, de la posibilidad de volver a levantarse. Ojalá lo que compartiste hoy pueda servir para quienes nos escuchan, para quienes estén pasando por un momento de pérdida o de duelo. Recordarles que no tienen que hacerlo solos, estamos aquí para acompañarlos. Y a continuación, pues van a poder ver una imagen donde estamos en todas las redes sociales, están todos nuestros grupos a disposición vuestra para apoyaros y que sientan que hay un lugar donde si vosotros queréis podéis sentiros mejor, donde habemos personas que nos hemos sentido como vosotros y que el día de hoy vivimos tranquilidad, vivimos paz interior y podemos sentirnos felices con una vida diferente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.